Quiero invitarte a que asistas a nuestras reuniones de oración, que son los miércoles a las 7 de la noche. Detente, Israel. Este miércoles no habrá noches de gloria. ¿Qué no ves que México juega su tercer partido? Nos veremos hasta el miércoles 1 de julio a las 7:00 p.m. como siempre. Que gane México. El día de hoy quiero invitarte a ser parte de algo mucho más grande que solamente un evento. El día de hoy quiero invitarte a servir. Te invitamos a servir a nuestros próximos eventos en Principios de Vida para la Familia, como el Campamento Trasciende 2026 o el curso de verano que tenemos que se llama Estación e Iluminación. Necesitamos personas y corazones dispuestos a servir. Tal vez para ti solamente es ayudar, pero necesitamos que jóvenes y niños conozcan el amor verdadero de Dios. Si tú tienes disposición, ganas de servir y sobre todo ser usado por Dios, acércate a alguien de nuestro staff, ya sea a Rosita o a Patti, y ellos te darán más información de cómo servir en Principios de Vida para la Familia. Síguenos en nuestras redes sociales para enterarte de todos nuestros eventos. Suscríbete en nuestro canal de YouTube para tener acceso a todo nuestro contenido. ¡Bienvenido! Pero bueno, felicidades, papá. Hoy tenemos esa hermosa bendición y oportunidad de conmemorar, según el calendario comercial que existe en el mundo, pues felicidades a todos los papás. Y gracias a Dios que todos tenemos un papá. ¿Cómo me gustaba en la alabanza? Porque era: mi Dios es más fuerte, mi Dios es grande. Tu papá es grande. Tu papá es ese amado tesoro. Eso es papá. Y hoy quiero que cierres tus ojos y le pidas al Padre de todas las luces que ilumine tu corazón, que establezca una luz en ti para que ella sea el sendero, que esa luz ilumine ese camino el cual tú debes de caminar, y que su palabra sea esa luz para que tú no te vayas ni a la izquierda ni a la derecha, sino que puedas transitar por ese camino. Espíritu Santo, habla a nuestros corazones. Espíritu Santo, te anhelamos. Ven a ser morada en nuestra vida y en nuestro corazón. Habla, Señor, a nuestra mente y a nuestro corazón. Danos esa facilidad de poder entregarte nuestra adoración. Perdona nuestras ofensas, Señor, y guárdanos y líbranos de todo mal. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pues un saludo a nuestros amados que están ahí en León. No sé si están anotando o ya se nos durmieron. No, mira, ya dejaron de anotar o estaban dormidos, se me hace. A ver, salúdenlos. A ver, quiero saber que están vivos, por favor. Levanten sus manos ahí en León a ver si nos escuchan. Sí, ya están. Ahí échenle unos hielitos a esa agua de limón para que puedan estar bien despiertos. Si alguien junto a ti se empieza a dormir, dale un buen codazo. Dale un buen codazo para que no se duerma. Ahí, Paquito, ándale. Así mero, porque Israel se te va a dormir muy seguramente. Entonces despiertas a tu papá también, hijo, por favor. Bueno, qué hermoso poder hoy estar el tercer domingo de junio. Celebramos a los papás. Y qué bendición el que podamos estar en la casa de Dios. Porque si nuestro Dios es grande y es nuestro especial tesoro,
¿No será que Dios es nuestra bondad? ¿No será que de esa bondad Él quiere darnos a todos y cada uno de nosotros, para que todos hagamos conforme a lo que Él desea en nuestra vida para nosotros? Que busquemos al Señor de mañana, a nuestro Padre Dios, con todo lo que somos. Y esta relación, esta comunión del Padre con sus hijos empieza cuando tú, y se hace real, lo empiezas a buscar de todo tu corazón, no por tus necesidades. Eso grábatelo. Dice la Escritura que antes de que vayamos nosotros a Él, Él ya sabe qué es lo que le vamos a pedir. Pero ahí vamos a terquearle, ¿verdad? Y primero quieres que te ayude, pero si tú no te ayudas, pero si tú no aplicas los principios de vida para la tuya misma, esos principios básicos contenidos en la Escritura. Le hago una pregunta a los papás. ¿Qué les gustaría más que su hijo fuera con ustedes? Alguien que le dijera: papá, me hace falta A, B y C. ¿O qué les gustaría más? Que les dijeran: papá, qué bueno que estás aquí. Qué bueno que hoy domingo vas a estar todo el día y te podemos abrazar y disfrutar. Papá, qué bueno que también me das el A, B y C. Todo es un complemento, pero primero, papá, gracias por ser mi padre. Gracias porque me abrazas. Gracias porque tengo esa plena confianza de ir contigo y de no estarme mortificando por lo que haya adelante, cuando tú en tu corazón y en tu mente has aprendido al 100% la clase del papá que tienes. ¿Cómo se siente tener un buen padre? Son preguntas y respuestas que he escuchado en diferentes y en varias y en muchas consejerías, porque muchos han crecido sin un padre o sin alguna figura paterna en casa, por muchas situaciones, por el abandono, porque se fue y jamás se le dio la gana volver a regresar. Creo que sigue buscando los cigarros y no los halla. Simplemente se fue. Otros, en su defecto, tuvieron padres vivos, pero padres ausentes. Y una característica de estos padres ausentes es que primero nos enfocamos en abastecer, en proveer, y eso nos gana la vida. Y no alcanzamos a dimensionar. Por eso ustedes, padres jóvenes, porque nosotros como viejo ya lo padecimos. Padres jóvenes, pónganlo todo en una balanza. Lo primero que quiere Dios es que seamos los proveedores, que Él desde que estuvo en el jardín del Edén puso a Adán para que cuidara y labrara el huerto. Tenía que trabajar. Pero junto a eso, Adán jamás debió de haber descuidado esa comunión con Dios. Tenía que haber equilibrio. Por eso, padres jóvenes o padres medios, que están en una edad media,
en los 50, en los 40, tengan presente todo eso. No solo se trata de ser proveedor, también se necesita equilibrar y disfrutar al máximo el tiempo en familia, el tiempo con todos los hermanos, con todos los hijos. Dios, recuerda esto, Dios es un Dios de familia, pero también Dios es un Dios de orden. La paternidad puede construir o destruir la vida de cualquier persona. Según la psicología, comúnmente según la psicología dice que esto lo asociamos al concepto, ese concepto de padre, lo asociamos a Dios como una imagen. Y de esa imagen que tuvimos de nuestro Padre terrenal mientras crecíamos. Porque acá en nuestra cabeza escuchamos papá, quién es nuestro Padre, y cuando venimos al conocimiento de Dios y nos dicen y nos enseñan que Dios es nuestro Padre eterno, que Dios habita en los cielos y que Él es nuestro proveedor y que Él es el todo en nuestra vida, entonces este Dios Padre lo asemejamos, o nuestra descripción es de lo que tenemos en casa. Y hay de todo, bueno, malo y regular, y también hay peor y hay excelente. Todo tiene algo que ver. Entonces, esta situación de esta psicología que funciona normal en nuestra cabeza, mientras crecíamos, y hoy más que nunca, en ninguna otra época, hoy más que nunca hay una necesidad como el aire que respiramos, que todo mundo anhela en el corazón de cada persona sentirse amada. Hoy necesitamos sentirnos que a alguien le importamos. Nuestra sociedad sería muy diferente porque cada vez se va deteriorando más, en la cual hoy en día los hogares bien establecidos, con fundamentos, con principios, en donde lo que reina es el amor de papá y de mamá, las situaciones a futuro son diferentes. En donde por sí o por no, por desgracia o por capricho, por lo que tú quieras, y conocemos a mucha gente de esa, en donde la mamá se ha tenido que rifar para hacer los dos al mismo tiempo. Porque el papá ha fallado, y mayormente son los que fallan, son los que se van. Y allí están las estadísticas, eso no miente, eso es algo que es tangible, eso es algo que vemos en la sociedad. Pareciera que hoy en día los jóvenes, los adolescentes ya no quieren sujetarse a nada. Y si lo hacen, hay quienes se atreven a golpear a papá o a mamá. No reconocen ninguna figura de autoridad. Por eso hoy en día, ¿por qué creen que los niños se van a su clase? Porque dentro de ellos dice la palabra del Señor que instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará del camino del Señor. Por eso cuando tu hijo te lo llevas después de la congregación y te empieza a platicar, él está haciendo desde esa temprana edad
estando tan tierno, en ellos se está gestando vida, y que es la vida de Dios. La vida que el Padre está injertando en tus hijos. ¿Para qué? Para que después no batalles más tú. No nos distraigamos en otras situaciones y le demos más atención al trabajo, a lo que nuestros ojos ven, a otras distracciones. Trabajar más duro para darnos las vacaciones que nunca hemos tenido. Hágame usted el grandísimo favor. Desviamos lo principal. Tengan cuidado. Dedíquenle mucho tiempo a los hijos. Que ellos puedan ver y sentir que están siendo formados, y que tú puedas ver en ellos que Dios está haciendo la obra. Porque ¿qué será que Dios empiece a trabajar más en ellos porque están menos contaminados que nosotros, que ya tenemos conceptos preconcebidos, que ya nuestro cerebro está todo programado? En todas esas cosas debemos de poner mucha atención. Recuerda, ese es el deseo del Padre. Y miren, ¿qué nos dice Salmo 103, verso 13? Salmo 103, 13. Dice: el Señor se compadece de los que le honran, con la misma compasión del Padre por sus hijos. ¿Quién es nuestro Padre? Aquí es mi papá Javier. Después, aquí lo tengo. Es quien Dios usó para que me diera la vida. Pero tengo un Padre eterno que me ama también, que me ama mucho más, mucho, mucho más. Y que sé que está a mi cuidado, que está al pendiente, que sé que es bondadoso, que sé que es amoroso, y que esos conceptos tienen que nacer en mi mente y en mi corazón para que yo pueda decir con plena libertad que el Señor, el Padre Celestial, es el Señor de mi vida. Que pueda yo llegar con Él confiadamente y decirle: gracias, papá. Que tú llegues con toda esa certeza y dile: papá, aquí estoy otra vez. Tú me conoces. Por eso Dios, allí en el Salmo 103 veíamos cómo Dios le gusta que lo busquemos, le gusta que lo honremos para que Él se manifieste en nuestra vida. Y ahí en ese ejemplo vemos que el rey David escribe una comparación atrevida para su tiempo. Dios es como un padre con sus hijos, y hace una aclaración adicional que, ponme el texto otra vez, por favor. Dice que Dios es un padre tierno y compasivo. Un padre que ama y un padre que cuida. David enseña que Dios es un buen padre, pero no solo eso, es un padre afectivo y amoroso, que demuestra su amor por sus hijos. Sin embargo, no todos tuvimos la bendición de tener un padre así en casa. ¿Estamos? ¿Manos? Pero cuando conocemos al Señor, el concepto cambia. Si estabas lejos, Dios hace que te empieces a acercar a tu Padre que te dio la vida, a tu Padre terrenal, al que en tu acta de nacimiento es hijo de.
y funge como padre fulano de tal. Dios es ese padre afectivo y amoroso. Unos no tuvimos esa bendición de tener un padre como lo es Dios. Lamentablemente, muchos vivieron ciclos de rechazo y abandono por parte de su papá. Otros se divorciaron o murieron. El mismo rey David no tuvo el mejor ejemplo de su papá, de Isaí. Y quiero que llegando a su casa, pero que no pase de hoy, por favor, tienen 2 tareas. Leer en el primer libro de Samuel, el capítulo 16. Ahí está esa historia. Y ahí la enseñanza que el Señor me daba es que el hombre ve lo que hay delante de él, ve lo que hay en sus ojos, ve lo superficial. Por eso les digo que lean el capítulo 16 del primer libro de Samuel. Isaí le presentó a Samuel sus mejores hijos, los más fuertes, los más altos. Descubran esa historia y que Dios les hable ahí para que puedan ver por qué David llegó a ser lo que Dios quería y anhelaba tanto en su corazón. Y es tan hermoso porque su palabra nos dice que Dios amaba tanto a David porque tenía un corazón como él, casi un corazón perfecto. Otra situación la vemos en Lucas 15. Tienes 2 tareas, primera de Samuel 16, primer libro, y luego Lucas 15, el hijo perdido. Allí todos nos vamos a identificar, todos, absolutamente todos. Y te digo todos porque dice la Escritura que no hay justo ni aun uno. Y esta otra situación era un día como cualquier otro. El padre se levantó temprano, mandó a sus servidores para hacer el desayuno y estaba encargándose de sus bienes y de todos sus negocios. De repente llega su hijo menor con tan semejante petición. ¿Ustedes creen que el padre fuera capaz de evitar que su hijo se fuera? Hazte esa pregunta. ¿Ustedes creen que el padre fuera capaz de evitar que su hijo se marchara? ¿Lo pudo haber persuadido? Pudieron haber pasado muchas cosas. Pero nosotros, en esa parábola, hay una enseñanza. No hay más. Es eso y nada más, pero de allí el Espíritu Santo nos da mucha enseñanza. Yo creo que sí. Imagino que trató de persuadirlo para que cambiara de opinión. En lo natural, cualquiera de nosotros lo haríamos. Sin embargo, respetó la decisión del muchacho desobediente. ¿Sí o no? Le valió. ¿Te suena muy cercano? ¿Te suena como que hijos e hijas así somos? Así fuimos. ¿Sí le suena? ¿Es familiar, sí o no? ¿O estoy aquí entre puro hijo obediente y no aplica la parábola? Y le entregó su parte de la herencia. Aunque su hijo se había ido, esperaba cada día por el regreso del hijo desobediente que se había largado. Salía todas las mañanas y todas las tardes al camino con la esperanza de poder mirar a lo lejos la figura de su hijo regresando a casa, regresando al hogar.
Si el hijo se había marchado por su voluntad propia, entonces ¿cómo lo estaba esperando? Si el Santana decidió largarse y gastárselo en lo que se le hinchara su gana. Así le valió. Las lágrimas del viejo o de la vieja se los pasó y vámonos. Vámonos a la fiesta. Pero papá lo dejó. Él solo tenía que aprender una lección. ¿Qué le hacía pensar a ese padre que iba a regresar el hijo? ¿Qué le hacía pensar? ¿Qué nos hace pensar esas situaciones, Rosita? ¿Qué nos hace pensar eso, Paco? Cuando se van. Como que sientes que una parte de ti se muere. Como que sientes y le quieres evitar todos los dolores y malas experiencias posibles. Pero hay que dejarlos volar, aunque ni siquiera saben papalotear. Y hoy en día está peor, ¿sí o no? ¿A las nuevas generaciones les gusta trabajar? Imagínate en la central de abasto que el trabajo es pesado. Ya la gente no quiere aprender. Quieren que ya haya diablitos motorizados y que carguen por ellos, y que estiben, y que carguen y lleven, y que se ponga automáticamente. Por eso todo les da por ser influencers. Por eso todo les da para no agitarse. Y les quitas el teléfono y el wifi y son unos perfectos inútiles. Ya los quiero ver que no tengan los datos aquí ni toda esta tecnología. A ver qué tal. Ya los quiero ver sin eso. Creo que ni de la guitarra acústica se salva. Tenemos que cuidar a nuestra juventud. Tenemos que guiarlos y la única manera en los que los podemos imaginariamente salvar en el nombre de Jesús es traerlos a los pies de Cristo. Para que así como los niños están recibiendo su instrucción, así los jóvenes decidan por Él. ¿Para qué? Evítate lágrimas, evítate sufrimiento. Y este padre, ¿qué le hacía pensar que volvería? ¿Qué nos dice Salmo 86 del 5 al 7? Salmo 86 del 5 al 7. Tú, Señor, tu papá, eres bondadoso y sabes perdonar. Grande es tu misericordia para los que te invocan. Señor, escucha mi oración y atiende a la voz de mis súplicas. Cuando me encuentro angustiado, te llamo porque tú me respondes. Anótalo, grábatelo, apréndetelo de memoria. Cuando me encuentro angustiado, ¿a quién vamos? ¿Quién nos contesta? ¿Quién no falla? Ese si le marcas te va a contestar. No como el 911 que a veces está ocupado, no te contestan. Te llamas a la línea de auxilio y ahí te dejan como 6 horas. Pues ¿qué es penitencia? Pues ¿qué fue castigo? Pues ¿qué fue maldición? Cuando me encuentro angustiado te llamo porque tú me respondes. Y David sabía
Él sabía, él conocía, él creía que el Señor le iba a responder. No estaba hablando ni orando a grito pelado o postrado, hincado ahí, derramando su alma al Señor, sabiendo que no pasaba nada. David creía y sabía. Por eso nos lo transmite hasta nuestros días. Escucha mi oración y atiende a la voz de mis súplicas cuando me encuentro angustiado. Te llamo porque tú me conoces. Tú me respondes. Tú me das bendición. Tú me das consejo. En ti hay plenitud de gozo, plenitud de vida. En ti está todo, en ti está la vida. El padre sabía que en su casa sus hijos tenían todo lo que necesitaban. Entonces, ¿por qué se largó aquel? El padre se hacía cargo de que así fuera. Entonces, si al hijo no le faltaba nada, ¿qué iba a buscar entonces allá afuera? ¿Qué podría encontrar que fuera mejor que lo que él tenía? Era una gran persona, es un gran personaje. Tenía sirvientes, daba trabajo a mucha gente, tenía propiedades, trabajo había. Que andaba de vago y ocioso, pues eso es diferente. Pero no había nada que lo hubiera distraído. ¿Algún mal consejo? ¿Algunas compañías? Cuando nos descuidamos y eso empezó a traernos problemas en casa. ¿Cuándo fue? Y nos recordamos y empieza a traer dolor a nuestra vida. ¿Qué entonces estaba buscando allá afuera? ¿Qué podría encontrar que fuera mejor que lo que ya tenía? Por eso, el padre tenía la esperanza de que aún con las manos vacías regresara su hijo, donde ya lo tenía todo. Para mí, el padre es el protagonista de esta historia. Dios es el personaje principal. Sin embargo, a ti y a mí, a todos, a los que me están escuchando en León y en YouTube también, Dios te da un lápiz, te entrega una hoja y un lápiz, una pluma, lo que tú quieras, para que empieces a escribir y a crear tu propio libreto, tu propia vida, tu propia historia. Y nosotros decidiremos escribir lo que nos parezca mejor o elegir pedir su dirección. ¿Qué escogemos? ¿Qué escogerías, Valentina? ¿Escribir la historia como tú la piensas o tomar algunos consejos de tu papá y de tu mamá para que puedas escribir tu historia? Y estás siendo tan jovencita. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Ya los jóvenes con responsabilidades, llamados esas responsabilidades que les chillan, esas responsabilidades, pues pídele a Dios que aparte de que te dé el lápiz, pídele que te dé una goma. Pídele que te dé una goma también, para que le borres y lo endereces. ¿Estamos? ¿Manos? ¿Seguro? Entonces le pedimos papel, lápiz y la goma, Señor. ¿Por qué? Porque ya la regamos. Entonces, Valentina, ¿qué vas a pedir, hija? ¿O consejo? Consejos, porque el que oye consejos va a llegar a viejo. Dios es el Padre en la parábola, es misericordioso, paciente
y está dispuesto a perdonar todas y cada una de esas faltas. Y te va a dar esa goma para que en oración, en esa desesperación tuya que leíamos, ahí el Señor empiece a enderezar las cosas. El Señor empiece a borrar lo oscuro de tu vida y tú vengas a novedad de vida. Tú vengas a traerle lo mejor al Padre. Por lo cual, ¿cuánto nos ama el Señor? ¿Cuánto nos ama? Y es el fundamento de todo esto, que Él entregó a su Hijo para que tú y yo obtengamos el perdón, y más hermoso aún, seamos libres en el nombre de Jesús. Porque esta vida difícil, con pruebas todos los días, pero qué hermoso es saber que no estamos solos y que no caminamos a la y se va. Cuando tú haces de Dios el consejero de tu vida, que Dios sea el que lleve el consejo de administración tuya, que Dios sea quien administre tus finanzas, pocas o muchas, todo lo debemos de hacer para su honra y para su gloria. Por eso cantábamos: mi Dios es más grande. Toñito, que se escuche la bondad de Dios. Nuestro Dios es eterno, nuestro Dios es soberano. Sobre todas las cosas, Él es soberano y sabe por qué lo hace. Y cuando decimos que sabemos, Señor, que tú sabes lo que más me conviene, es porque Él, en esa infinita bondad, no se va a equivocar. No es a tu capricho, no es como tú quieras tomar tu herencia y empezar tu camino y pensar que tu camino es el mejor, porque así lo escuchaste, porque así te lo aconsejaron. Al hombre le parece que todos los caminos son buenos. Y nos dice el Señor que hay caminos que llevan a la muerte, que llevan a la perdición. Lee la parábola del hijo pródigo y verás cómo regresa, comiendo mejor que unos cerdos. A tal grado llegó la descomposición de este joven. Imagínatelo. Un cochinero, y hasta por eso se llama cochinero. ¿Cómo es un cochinero? Pues un cochinero. ¿Y cómo huele? Como cochinero. Imagínate que ese pobre infeliz de ese hijo, de ese padre, quería comer lo que comían los cerdos. ¿Hasta dónde habrá llegado? ¿En qué descomposición? No me lo imagino, porque aquí, a pesar de en esta colonia, no me ha tocado ver un cuadro así. Me ha tocado verlos en el piso todos babosos y vomitados, pero no los he visto en un cochinero. Imagínate la condición del hijo perdido, tonto y engreído, obstinado, orgulloso. ¿De qué le sirvió? ¿De qué le sirvió su grandeza? Y lo dice la Escritura: ¿de qué serviría si ganara todo el oro del mundo? ¿De qué? Si la salvación no se compra con oro. La salvación no tiene un precio que nosotros pudiésemos pagar. La salvación nos las ha regalado el Señor, y nos la regaló enviando a su Hijo, muriendo en una cruz,
para salvación nuestra. Para que hoy podamos decirle al Señor: tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres tan tierno, tú eres tan lleno de amor. Que todos podamos cantar que la bondad de Dios es la que queremos anhelar. Que podamos contemplar, lejos de cualquier concepto preconcebido de un padre, vayamos en oración con el que nunca nos ha fallado, al que tal vez a ese padre le hemos fallado más de, cuéntate las veces que quiera, pero te aseguro que son cientos o miles. Todas esas veces, simplemente al día, ¿cuántas son? ¿Cuántos días en un año? ¿Cuántos otros días en cuantos más años acumulamos? Mas sin embargo, papá hoy está con los brazos abiertos. Así como ese padre que se paraba lo más alto y a ver si en el camino encontraba y a ver si venía su hijo. Ese padre es el que tú tienes por herencia. Ese padre es el que tienes por guía. Ese padre es el que tú tienes. Como decía David: cuando me angustio, cuando voy cerca de ti, sé que tú me estás escuchando. Y hoy el Señor te dice que si tal vez a Él lo has cambiado por tus ideas, por el mundo, al igual que el hijo pródigo, o lo hemos catalogado de injusto, como ese hermano mayor del insensato aquel. Quiero que recuerdes que no importa que hijos seamos, si el hermano menor o el hermano mayor, el que se fue a gastar todo, o el que estaba todo resentido con la vida, con el padre y con su hermano. Tal vez ese papá no le enseñó a amar. Tal vez ese papá no le enseñó a ser empático. Tal vez ese padre no le enseñó a valorar lo que había en casa. Todos como padres necesitamos seguir las instrucciones de Dios. Cuando decidimos casarnos, no nos dieron un manual para ser padre. Cuando vinieron los hijos, así la veía, y detrás de las nalgas venía el instructivo. ¿Verdad que no, Paquito? No venían con instructivo. No venía con instructivo ser papá, así como no viene con instructivo ser esposo. La enseñanza que recibimos desde jóvenes, y doy gracias a Dios, fue esta. Esa fue la mejor enseñanza que me pudo haber dejado mi madre. Y que a mí me parecía que yo iba en caminos de bien y que simplemente eran caminos de mal, hasta que me encontré con el Señor. Pero con tanto amor me dijo: no es por ahí, es por acá, en la dirección opuesta a la que tú vas. No le importa al Señor cuál sea tu historia pasada. ¿Qué hizo que el hijo perdido regresara a la casa de su padre? Conocía su corazón. Y para eso tú, papá, necesitas desarrollar un corazón como el corazón del Padre. No en algo que tengas de conceptos, no en la psicología, no en la terapia. ¿Qué te dice Dios? Primero considera eso, porque allí hay bendición. La vergüenza nunca será más grande que el amor de su padre por su hijo.
no se avergonzó de cómo llegó. ¿Te imaginas en qué condición llegó? ¿A qué olía? Aquí lo bueno que ya no pasa, pero cómo olían. Y eso no nos importó. Ellos decidieron seguir en su camino, seguir en sus conceptos. El camino de salvación es estrecho. El camino que siguió ese hijo perdido, el pródigo, él se fue por el camino fácil, el camino ancho. Nuestros errores jamás van a superar el amor que Dios tiene por nosotros. Las malas decisiones muchas veces provocan que las personas se alejen de Dios. Vemos muchas sillas vacías. Les interesan otras situaciones. Debemos de ser sensatos, sabios. Cierto, solo hay una vida. Cierto, nuestra vida le pertenece a Dios, pero no sabemos cuándo esta va a terminar. Por eso seamos sensatos. Pero aún en tu peor momento, tu Padre Celestial te llama de regreso a casa. El lugar seguro es nuestro hogar. Es el lugar de rescate. Es el lugar que Dios nos ha ayudado a edificar para que sea lo más seguro posible, para que allí haya provisión, para que allí haya herramientas de enseñanza, para que allí haya elementos de curación, para que allí se pueda manifestar el amor del Padre. Fíjate cómo construyes tu casa, porque en muchos lados, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Más vale llevarse a la boca y en plena paz y en plena comunión un plato de frijoles. ¿Qué queremos hacer para con los demás? ¿Qué nos dice Salmo 36:5? Pero tu misericordia, Señor, llega a los cielos. Tu fidelidad se extiende hasta las nubes. Tu misericordia, Señor, llega hasta los cielos. Grábatelo. El amor de Dios no topa, no tiene principio, no tiene fin. Él te ama y esa fidelidad se extiende igual que su misericordia. Papá, el Abba Padre, quiere estar con nosotros. Elijámoslo, porque no hay mejor que estar con quien nos ama incondicionalmente, a pesar de todo. ¿Cuántas veces también de una manera voluntaria? Empiézalo a cantar, Israel. Empezamos a ser duros con nuestros papás. ¿Cuántas veces hemos sido groseros? Y cuando nosotros somos groseros con nuestro papá terrenal, estamos siendo groseros con el Señor. Hoy, donde se celebra a los papás, qué hermoso es
Que toda la familia conozca al Señor, que todos los hijos puedan estar con su papá. Que si te ha tocado estar sola, tengas toda esa oportunidad y de agradecerle al Señor que Él te ha hecho papá y mamá a la vez. ¿Cuántos se fueron? ¿Cuántos no engañaron? Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Por eso alabo y bendigo al Señor, que Cristo no nos ha soltado de su mano. Que el buen Padre está a tu lado. El buen Padre está aquí. El buen Padre que vale la pena que le abras el corazón. Es el que está tocando a tu vida, a tu corazón. Sea que vengas por la primera vez o ya tengas mucho tiempo asistiendo aquí. La situación es que vengas a la bondad de Dios. Es que le abras el corazón y empieces a creer como David creía, como David escribió. Tu misericordia me rebasa, Señor. Tu bondad me abraza. Ponte de pie, iglesia, y da primeramente gracias a Dios por el Padre terrenal que Dios te concedió en los cielos. Por ese Padre que nos cuidó desde niños. Por ese Padre que tal vez nos lastimó. Por ese Padre también que nos procuró, que nos proveyó, que nos dio vacaciones, que nos dio estudios, y que nosotros fuimos el producto de nuestras decisiones. Pero hoy sabemos, Dios, que si yo estoy contigo, que si yo creo en tu palabra, que si yo te obedezco, papá, podamos ver tu mano alrededor nuestro, podamos contemplar toda esa bondad del amor de Dios. Levanta tu corazón y ve que no hay otro papá mejor como el que nos está cuidando y nos está guardando, y está diciéndote hoy: hijo mío, abre tu mente, abre tu corazón, para que podamos tener comunión de padre a hijo. Bendícelo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Esto es Principios de Vida para la Familia. Suscríbete a nuestro canal y no te pierdas nuestra siguiente prédica.